A las 3:15 de la madrugada, cuando la ciudad parecía haberse olvidado de su propio latido, algo rompió el silencio que debería haber sido sagrado. No fue un trueno, ni el ladrido de un perro. Fue una voz humana, rasgada, adolescente quizá, que dijo con toda la desesperación del mundo: «No me quiero morir». Esa frase, simple y terrible, se quedó suspendida en el aire como un hielo que no se deshace. Así empiezan los ecos de los muertos, pequeñas corrientes sonoras que vuelven y vuelven, que hacen detener el corazón y helar el alma de quien las escucha. Soy Uriel. Esta noche les traigo relatos que prometí no solo atrapar la piel, sino congelar el alma. Historias recogidas en pueblos donde el viento no solo mueve los pinos, sino también historias viejas. Relatos que nos llegaron por mensajes, llamadas y voces temblorosas, todos con un mismo hilo. Sonidos que no caben en la vida y que vuelven desde algún lugar. Antes de entrar en la primera historia, un aviso breve. Al final del episodio explicaré cómo participar en el sorteo que anunciamos la semana pasada. Pero si te gustan estos relatos y no quieres perderte los siguientes, suscríbete ahora. Acompáñanos en esta comunidad que escucha lo que otros no se atreven a contar. La primera voz que tengo para ustedes es la de Andrea, una mujer del interior que prefiere que la llamemos así. Me contó todo como si reviviera la noche a cada palabra. Decía que era Nochebuena, pero la alegría estuvo siempre en el exterior. Adentro de la funeraria, el tiempo tenía otra textura, lento, pegajoso y como si algo no terminara de asentarse. La sala donde velaban a su tío estaba justo encima del cuarto donde preparaban los cuerpos. Ella describió una escalera de madera que crujía distinto, con una luz amarilla que parpadeaba cada tanto y un frío húmedo que no se iba ni aunque se empujara la puerta con el hombro. Recuerdo cómo me dijo que la gente allí ya no hablaba en voz alta. Las mujeres reunidas hicieron corrillos en los bancos, las piernas cruzadas siempre en la misma dirección. Había un radio, bajo, que tenía villancicos en bucle. Las letras sonaban fuera de lugar entre tanto papel de luto. El olor era una mezcla de incienso barato y algo químico que no supo nombrar. Era un olor de lugares que han aprendido a convivir con la muerte como quien respira con cautela. Era de madrugada cuando todo cambió. Andrea despertó porque escuchó un movimiento arriba, como si alguien anduviera sin querer hacer ruido. Se asomó por la baranda y miró hacia la sala del velorio. Las mantas estaban dobladas, las manos cruzadas del difunto parecían más suaves que una hora atrás. Y entonces llegó el grito. No fue un alarido místico, ni un coro. Fue una voz única, infantil tal vez, que brotó de la habitación de preparación, esa sala fría que nadie que está despierto debería pisar esas horas. «No me quiero morir», dijo la voz, y algo en la mandíbula de Andrea se tensó hasta dolerle. Lo que vino después fue más humano que sobrenatural. Mujeres que se levantaron con los ojos enrojecidos, manos buscando rosarios, manos que, sin pensarlo, se pusieron a rezar. La señora Paca dijo un refrán que todos conocen: «Con la muerte no se juega, pero a veces nos juega». Nadie se rió, contó Andrea. Hubo un murmullo de incredulidad, seguido de una mezcla de miedo que algunos intentaron cubrir con carcajadas cortas y nerviosas. «Nos reímos para no desmayarnos», me dijo al teléfono, y se escuchó en su voz la memoria del alivio momentáneo que da la risa cuando la piel no alcanza para cubrir el terror. Subieron las escaleras dos hombres, el encargado de la funeraria y el párroco del pueblo. Llevaban linternas y, con las manos temblorosas, encendieron una luz que pareció demasiado débil para la inmensa quietud que dejaba la voz. Revisaron la sala y dijeron lo que la gente esperaba oír. Todo estaba en orden, el cuerpo acostado, la respiración inexistente según el reloj de su experiencia. Sin embargo, el sonido había venido de ahí. Nadie supo explicar de dónde exactamente. Algunos creyeron que era la radio con eco, otros que era un vecino despistado o un borracho. Andrea, con la frialdad de quien no confunde el miedo con la superstición, contó que nadie en su familia ha sido de inventar cosas.
Lo que sí puedo decir es que la voz no pareció provenir de un solo punto. Fue como si el cuarto mismo la devolviera, un eco que rebotaba entre paredes que retienen muchas visitas. Las mujeres se arremolinaron con mantas, las manos buscando cruz y rosario. A una prima le temblaban los labios, y el tío abuelo Chuy, nombre que dio con cierta solemnidad, aunque ya no estaba presente en el cuerpo, parecía más presente que nunca en la memoria de todos. Mi tía dijo algo que mi abuela hubiera dicho: los muertos a veces regresan con deuda, y todos pensamos en lo que quedó por decir, contó Andrea. La frase resonó, y en la sala se hicieron preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Era un alma? ¿Era la angustia de alguien que no terminó de irse? ¿Qué privilegio o condena es esa voz que vuelve a pedir más vida? Por la mañana, cuando el sol apenas rozaba las tejas, la gente del pueblo entró en documentación y en la costumbre de hablar por lo que se debe. Que la voz tal vez fue compromiso con la memoria, que no hay que hacerse el valiente. Nadie afirmó nada con rotundidad. Lo que quedó fue el recuerdo de la voz, que al decir «no me quiero morir» dejó una mella en la costumbre del pueblo. Una historia que se contaría en mesas de cocina, en vísperas de lluvia, cuando la noche se estira y los relojes parecen retardar. Andrea me dijo que, desde aquella Nochebuena, nadie volvió a sentir el cuarto como solo un cuarto, quedó como un lugar con eco. Esa ambigüedad, dijo, era lo más difícil de llevar. No puedo saber si lo que escuché fue una cosa viva o un modo que tiene la pena de respirar. Y en ese no saber quedó la única certeza: el eco persiste. La voz no necesitó aparecer de nuevo para mantenerse viva en la memoria de quienes la oyeron. La frase viajó por las cocinas y se quedó en los tejados del pueblo como si hubiera dejado un susurro adherido. Si esta historia te está hablando de alguna forma, quédate conmigo. Si te interesa que sigamos recolectando estas voces, suscríbete y forma parte de esta comunidad que escucha sin juzgar. Ahora, antes de seguir con lo siguiente, una palabra rápida sobre el sorteo. Más adelante, al final del episodio, explicaré cómo participar. Por ahora, solo ten en mente que queremos que quienes se sientan tocados por estas historias tengan una forma de conectar entre sí. El segundo relato que me mandaron viene de un cerro lejos de la ruta pavimentada, donde la luz del pueblo se vuelve un punto perdido. El que me contó esto se presentó como Javier, aunque pidió que cambiáramos su nombre por respeto. Él tenía 28 años la noche del suceso y acababa de regresar de la ciudad para ayudar a su tío en una cacería que era vieja costumbre familiar. Salir a monte para traer comida, contar historias y, según la tradición, escuchar a la noche hacer su trabajo. Salieron él, su amigo apodado el Chino, y el tío, un hombre que nunca fue de hablar demasiado, pero que llevaba siempre un rosario dentro del bolsillo de la camisa. Se prepararon con linternas, una radio pequeña y un termo con café espeso. La luna estaba generosa esa noche, el cielo limpio. Salieron con botas viejas que crujían la hoja seca del monte. Al principio todo sonaba como siempre, el crujir de las ramas bajo los pies, el zumbido lejano de alguna mosca, el chisporroteo de los guisos improvisados. Pero a medida que se internaron en la serranía, algo empezó a cambiar en el paisaje sonoro. Los grillos callaron de pronto, como si les hubieran pedido por favor que se detuvieran. El viento, antes constante, se volvió un murmullo que no tocaba las hojas. El silencio no era ausencia de ruido, era un peso, una presencia que se nota cuando una habitación espera a alguien. Nos dimos cuenta de que no escuchábamos nada más, me dijo Javier. Es un silencio que te aprieta la garganta. Fue entonces que lo vi. Nadie esperaba encontrar a un niño en ese lugar, menos aún un niño que no parecía haber salido de la aldea que conocían.
Fue un destello primero, algo claro en la penumbra, un rostro que se quedó entre las sombras. Llevaba ropa que parecía vieja, como de otra época, y su piel era extrañamente pálida, con una textura que Javier describió como si la febril luz de la luna hubiera tallado su cara en cera. Los ojos del niño eran lo que realmente paralizaban. Blanquecinos, sin la vivacidad que uno espera en la mirada infantil. Era como si tuviera anteojos opacos en lugar de pupilas. Su rostro, algo hinchado, daba la impresión de haber guardado mucho sueño y mucho llanto en silencio. No dijo nada al principio. Se quedó observando a los tres hombres, y en la forma en que los miró hubo una tristeza que quemaba. El tío sacó el rosario sin pensarlo. Mi viejo siempre decía que con los hilos de la fe se tapa el viento frío de la noche, me contó Javier. El tío murmuró una oración en voz baja, y la repetición de las cuentas le daba una estructura casi rítmica a la quietud. El niño entonces se acercó con pasos que no hacían ruido. Javier narró que percibió una humedad en el aire que no existía antes, como si hubiese una respiración ajena mezclándose con la suya. Fue en ese momento cuando el eco se volvió literal. Se oyó, muy lejos, un aleteo, o algo que parecía aletear entre los árboles. No era un pájaro conocido del monte, era una vibración corta, metálica, que hacía erizar el vello. Nadie miró hacia las copas. Mi tío me dijo un refrán que me dejó helado: si el monte aletea, no mires al nido. Así lo dijo, y yo entendí que en el pueblo alguien quería decirnos que hay cosas que se ven solo cuando ya es tarde, recordó Javier. El niño extendió la mano hacia el tío, como ofreciendo algo o pidiendo permiso. No habló con palabras. Su voz, cuando llegó, fue apenas un hilo que no tocó la noche. «¿Me acompañas?», dijo. Y eso fue suficiente para que algo en el pecho de Javier se cerrara. «Tenía la voz de alguien que no conoces, pero que te conoce entero», me dijo. El tío apretó el rosario con tanta fuerza que las cuentas chirriaron. En la mano del niño había algo, no un objeto, sino una marca, como si su piel llevara la huella de otra vida. Javier no supo describirla con certeza. Dijo que parecía una mancha de tiempo, como si a ese lugar le hubieran pegado una etiqueta vieja. Lo que ocurrió después fue un tejido de acciones rápidas y silenciosas. El chino retrocedió, la linterna cayó y rodó, dibujando una franja de luz sobre el suelo cubierto de helechos. La figura del niño empezó a diluirse con la misma lentitud con que se olvida un nombre. No desapareció de golpe, fue como si la noche lo reclamara de a poco. Y cuando por fin desapareció, quedó la sensación de haber sido observado. Javier dijo que al marcharse uno tenía la impresión de que algo se pegó a su nuca, una mirada que no se desprende aunque el cuerpo avance. No hubo intento de perseguirlo, uno por respeto, otro por miedo y otro por simple sentido de lo prohibido. Subieron al coche temblando y regresaron al pueblo con las manos heladas por la adrenalina. La gente escuchó y cruzó miradas que contenían historias más antiguas aún. Hablaron en voz baja, como si el ruido pudiera atraer lo que ellos acababan de dejar atrás. En los días siguientes, la casa del tío quedó con puertas cerradas y el rosario colgado en una ventana, como si la fe fuera una cortina para cubrir algo que no debía entrar. Javier me dijo que desde esa noche no se siente el monte igual. A veces, en el silencio de la casa, siente que algo le está recordando la mano extendida del niño. Y no fue solo él. Varios vecinos comenzaron a dejar pequeños signos en las puertas, desde una rama colocada de cierta manera hasta el viejo dicho «mejor prevenir que curar», escrito en un papel y pegado con cinta. No era que ellos creyeran haber visto algo tan claro como para contarlo sin vacilaciones. Era más bien que algo había tocado una fibra común, la certeza de que el monte no es solo terreno, sino memoria. Mientras Javier hablaba por teléfono, noté cómo su voz se quebraba en los mismos puntos que esas personas lo hicieron frente a mí. Cuando nombraba al niño, cuando intentaba recordar la textura de los ojos. Era como si el recuerdo estuviera vivo, con latido propio, y no se dejara narrar fácil.
Lo peor es que a veces, cuando me duermo, siento como un peso en la cama. No es físico. Es como si algo se sentara al filo de la sábana, dijo. No puedo decir si era angustia, paranoia o algo más. Lo que sí tengo es su testimonio, y en su testimonio hay algo que no se cura con explicaciones racionales. El eco que dejó ese niño fue un sonido repetido, sino una presencia que tira del hilo de las vidas que tocó. Fue ahí cuando Javier y el chino empezaron a comentar historias viejas del pueblo, relatos que hablaban de niños que vagaban en la niebla y que nadie lograba abrazar del todo. Me contó, con un suspiro, que su tío le dijo una frase que me hizo pensar. En el monte se guardan deudas y nombres que esperan que alguien los recuerde. No dijo más. En ese silencio quedó la noción de que a veces lo que vemos es solo la punta de un costurón. Mientras el relato de Javier se enroscaba, me di cuenta de algo que conecta con la primera historia. La repetición de la voz, el pedido desesperado. En la funeraria alguien dijo «no me quiero morir». En el monte alguien preguntó «¿me acompañas?». Las palabras varían, pero el fondo es el mismo. Una petición que no encuentra sosiego. Esos rastros son los ecos. Esos sonidos vuelven y se acomodan en la memoria colectiva como piedras en un río. Antes de que sigamos con la siguiente historia, quiero que recuerdes algo. No estamos dando sentencias. Presentamos voces, presentamos recuerdos. Si este relato te está moviendo algo por dentro, tómalo con cautela. No salgas a buscar. No vayas a donde sea peligroso. Y si quieres que sigamos trayendo relatos así, suscríbete y acompáñanos en la comunidad. En breve te cuento cómo participar en el sorteo, pero primero debo terminar de contarte lo que pasó con Javier esa noche, porque hay un detalle que todavía me cala. Volviendo al monte. Cuando subieron al coche, el motor no quería prender a la primera. El frío pareció colarse en la batería, en las manos, en las palabras. El camino de regreso era un hilo de luz cortado por sombras. Fue entonces cuando el chino, sin miramientos, dijo que algo estaba siguiendo el coche desde la distancia, un punto más oscuro en la línea de árboles, que se mantenía a la misma velocidad, ni más cerca ni más lejos, como si supiera la ruta exacta. Javier puso el pie en el acelerador. Aceleraron. El punto oscuro no cambió su distancia. A cierta altura el chino gritó, y no por miedo, sino por ese impulso humano de nombrar lo que no se entiende. ¿Quién va ahí? No hubo respuesta más que un aleteo breve sobre el techo del coche, como si algo hubiese pasado por encima, o se hubiese posado en una rama y luego se hubiera ido. Cuando se permitieron mirar por el retrovisor, no hubo nada más que la sombra de los árboles meciéndose. Sin embargo, cuando llegaron al pueblo, encontraron en la capota del coche unas marcas. No eran golpes grandes ni nada que suene a daño. Eran huellas pequeñas, como si alguien hubiera apoyado las manos por un instante y luego se las hubiera llevado. Javier dijo que no sintió nada al cruzar la puerta de su casa y que, sin embargo, la sensación de ser observado lo siguió varias noches. Dejaron el coche en el corral, cubierto con una lona, y nadie comentó mucho en voz alta. Las historias que circulan sobre el hombre pájaro o sobre apariciones infantiles suelen ser tratadas con esa mezcla de respeto y silencio que evita llamar la atención. Esa noche, cuando Javier entró a su casa, su madre lo miró con los ojos enrojecidos y le dijo algo que me pareció un refrán nuevo a medio decir. Si vuelve la sombra, cierro la puerta con la misma llave que cerré el duelo. Esa frase encajó con lo otro que me habían contado. La gente usa la palabra eco para no decir fantasma. Eco suena a algo que no hiere directamente, pero que te deja frío. Y esa es la sensación que me dejaron estas dos primeras voces. No es la certeza de lo sobrenatural lo que paraliza, sino la posibilidad de que algo que ya no pertenece a nosotros siga pidiendo algo pendiente. Al terminar su relato, Javier me habló de una última cosa. La noche siguiente, al tratar de dormirse, escuchó a lo lejos un chirrido que no supo identificar, y luego un susurro que parecía repetir, como una cinta vieja, el mismo sonido que lo había seguido durante la vuelta.
No dijo palabra con claridad. Me quedó la sensación de que él, como muchos, aprendió una nueva forma de vivir con esos pequeños recordatorios. Guardó el rosario que su tío siempre llevaba en un cajón y a veces, delante del altar que su familia tiene en la casa, dejó una vela encendida. No por fe exactamente, sino por prevención de los ecos. Aquí quisiera detenerme un momento, no para cerrar el relato, sino para que sientan la manera en que estas historias comienzan a entrelazarse. Las voces, como hilos, rompen la distancia entre la muerte y la vida. Un grito en una funeraria, una mano extendida en el monte, un aleteo que no deja claro si proviene de la fauna o de otra cosa. Estos ecos llegan con distintas formas, pero con un mismo efecto, congelan el alma. Y no hablo de horror gratuito, hablo de la impresión que deja recibir una llamada que no tenía cita para atender. En nuestro siguiente testimonio entraremos en algo que se siente más antiguo aún, la leyenda del hombre pájaro y la desaparición de don Octavio, que ocurre en noches de lluvia y de aleteos. Allí la atmósfera cambia, la lluvia actúa como un amplificador y la leyenda se mezcla con hechos que la gente recuerda con pudor. Pero antes de seguir por esa rama, quiero cerrar este momento con lo que dejó Javier en la mesa, una advertencia antigua y simple que repitió su tío la noche del monte y que ahora le sirve para cada amanecer. No todo regreso es un milagro, a veces es deuda y a veces es hambre. Guardó silencio un instante y en ese silencio se coló el sonido de algo que no alcanzo a nombrar ahora. No fue solo lluvia aquella noche, fue como si el cielo se hubiera decidido a borrar las fronteras entre las cosas. Llovía con insistencia, una lluvia que tenía prisa por limpiar las tejuelas y sin embargo dejaba algo pegado en las hojas, un sonido húmedo y constante que hacía latir más lento el corazón. En el pueblo, la gente dice que la lluvia trae memoria, que vuelve a humedecer nombres guardados en las grietas de las casas. Y fue bajo esa lluvia que se abrió la historia de don Octavio. Quien me la contó pidió que lo nombrara segundo. No quiso que apareciera su apellido, dijo que bastaba con dar su voz. Segundo trabajaba en la parroquia y, la semana en que desapareció don Octavio, fue uno de los que se sumó a la búsqueda. Me llamó una noche por teléfono y hablaba con la calma de quien ha aprendido a medir las palabras cuando el recuerdo aún quema. Contó cómo la noticia se extendió de boca en boca. Don Octavio, un hombre de 70 y pico, de esos que siempre tienen una radio junto al fogón, no respondió a la puerta de su casa ni a la yunta en el corral. Salió a la lluvia y no volvió. Salieron a buscarlo la gente de siempre, vecinos cercanos, algún sobrino, el cura y un ramillete de muchachos que no temían embarrarse. Llevaban linternas y paraguas quebrados y entre las manos el peso del rumor que corre cuando alguien falta, temor, culpa, reproche. Segundo dijo que la lluvia parecía cubrirlo todo con un velo que pegaba los sonidos y que por eso los pasos sonaban más cerca cuando uno quería que se hubieran ido. Avanzaron por la ruta que bordea el arroyo, pasando por los sauces que doblaban y dejaban caer filamentos de agua. En el pueblo hay unas zonas donde los árboles parecen conocer bien las voces de los hombres. Cuando los llamas, los árboles responden con un aleteo de hojas. Esa noche, sin embargo, los árboles guardaban silencio. Fue entonces cuando lo vieron, un hombre en la llanura, con la ropa hecha una sola sombra, que caminaba sin prisa como si fuera cualquier caminante. Don Octavio estaba allí, empapado, con los brazos pegados al cuerpo. No gritó, no pidió ayuda, solo caminó hacia el borde del monte como si conociera un sendero secreto que nadie más recordaba. Segundo dijo que al acercarse notaron un detalle extraño. Objetos en la senda, como si alguien hubiera dispuesto un altar verde sobre la tierra. Eran pequeñas cosas, un pan envuelto en hoja, una hebra de lana anudada en un palo, una cajita con restos de cera. No eran pertenencias de don Octavio. Parecían ofrendas puestas con cuidado por manos que sabían qué pedir. Parecía que alguien lo estaba esperando, me dijo Segundo, como si alguien hubiera preparado su asiento en la lluvia.
Cuando llegaron a un claro, a la linde del monte, escucharon algo que ninguno de ellos podría explicar con facilidad. No era el aleteo de palomas, ni el crujido de ramas húmedas. Fue un aleteo seco, con un ritmo metálico, como si algo de hierro tratara de volar. Segundo me contó que el sonido venía de arriba, y al alzar la vista vieron la silueta. Una figura larga, de plumas oscuras, que se posó en la rama de un algarrobo, dando la espalda al pueblo. Tenía un pico que, a una distancia, reflejaba la luz en un rojo profundo, como si la lluvia hubiera pintado su punta con sangre vieja. No era un pájaro conocido, no encajaba en las gallinas, no era un búho normal. Y lo más inquietante, dijo Segundo, fue que la rama donde estaba el ave tembló sin una brisa visible, como si el animal respirara 100 veces más despacio que el mundo. Desde abajo, alguien gritó el nombre de don Octavio. El hombre que caminaba hacia el monte alzó la cabeza, pero no hacia la gente, miró hacia el pájaro. Segundo no supo decir si don Octavio estaba reconociendo algo que ya conocía, o si hallaba en esa mirada algo que lo llamaba. Entonces, como si la distancia no importara, el animal inclinó la cabeza, y una voz salió del sitio donde deberían estar las plumas. Una voz húmeda, que sonó como susurro y canto al mismo tiempo. No era una voz humana clara, pero decía palabras que todos comprendieron. Se queda quien tiene frío. La frase flotó entre la lluvia y sembró un rumor más denso que el agua. Al escuchar aquello, varias personas se arrodillaron sin saber por qué. No fue por temor ritual, sino por una reacción que parecía antigua, como el gesto de cubrirse la boca ante algo que no tiene nombre. Segundo dijo que el pájaro parecía hablar con la garganta de un viejo y que en esa garganta había culpa y reclamo. Como si nos recordara cuentas pendientes, dijo. Don Octavio dio un paso más hacia el árbol. Uno de los muchachos intentó tomarlo del brazo, otro lanzó la ruja del paraguas como si se tratara de una lanza. Pero don Octavio se sacudió el agua de la camisa con una lentitud que era casi una decisión. Miró a la gente con una tristeza que nadie pudo soportar, y luego se internó bajo las copas siguiendo un sendero que solo él parecía ver. La gente lo perdió de vista en la espesura, buscaron por horas, llamaron su nombre, quemaron hierbas que olían fuerte para ahuyentar lo que no entendían, pero no encontraron huellas recientes que delataran su marcha. Quedaron rastro de barro en la orilla del arroyo y la marca de unas botellas vacías cerca de una choza, pero nada que dijera con firmeza, aquí se fue. Al amanecer, hallaron su bastón doblado junto a una raíz, y sobre él unas plumas negras adheridas a la corteza, con una mancha rojiza en el borde del pico. No sabían si la mancha era óxido o algo más, pero la opinión pública no esperó para empezar a decir cosas. Algunos juraron haber visto a don Octavio volver a casa, empapado y con ojos que no parecían suyos. Otros contaron que lo habían visto conversar con el pájaro en la orilla de la acequia. Hubo quien propuso que se había ido con un amor de juventud que vivía en otro lado, y hubo quien murmuró que la fiebre lo había llevado a perder el juicio. Pero nadie pudo conciliar del todo lo que vio con lo que el hombre había sido semanas antes, un tipo de palabras sencillas, de radio a medio volumen, de manos curtidas y hábitos previsibles. La desaparición no fue solo física, fue la sensación de que algo no había terminado su trato con la vida. Lo más pesado vino después. En la misma semana la gente empezó a escuchar un sonido cuando caía la lluvia, un aleteo que no pertenecía a la fauna conocida. Y con ese sonido venían ecos de voces diminutas, como si cientos de gargantas pequeñas repitieran el mismo nombre. Segunda me contó que la primera vez que percibió eso pensó que era la lluvia contra las ventanas, pero el sonido tenía dirección, venía de las copas y bajaba en hilos. Esos aleteos te quedan pegados al pensamiento, me dijo, como si alguien colocara un alfiler en la memoria de cada uno.
En los días subsiguientes, algunos jardines amanecieron con pequeñas ofrendas, pan, cuentas y una rama de eucalipto atada con hilo rojo. Nadie sabía poner en palabras por qué alguien dejaría pan a un pájaro, pero la costumbre se extendió como una sombra. Las madres empezaron a recordar a sus hijos que no se quedaran fuera cuando la lluvia empezara a sonar con cierta cadencia. Los que no creían en leyendas comenzaron a poner velas en puertas, por si acaso, y los que siempre habían guardado la fe se limitaban a rezar en la soledad de sus habitaciones. Hubo quienes intentaron filmar al hombre pájaro. Una cámara, colocada con sigilo una noche entre sauces, mostró una silueta oscura que se erguía y durante un momento parecía tener forma humana curvada sobre unas plumas. La imagen se volvía borrosa y se cortaba, como si la propia lluvia no quisiera que se viera completo. Cuando ampliaron la toma, algo en la rama se movió lejos de la lente y dejó flotando un sonido que el micrófono apenas atrapó, un eco de palabras que no llegaron a ser inteligibles. Los técnicos del pueblo, medios duros y poco dados a milagros, se encogieron de hombros. «El agua hace eso», dijeron, y guardaron el archivo en un cajón. Otros prefirieron la declaración sencilla: «Lo vimos con los ojos y lo sentimos con el resto». Lo que no dijeron fue que, en la noche que siguió a la aparición, alguien dejó un papelito clavado en la iglesia con una frase escrita a prisa: «Si escuchas el aleteo y no miras, quizás ganes tiempo». Ese papel circuló de mano en mano y alimentó más el rumor. ¿Qué pasaría si mirabas? ¿Qué se liberaba si te enredabas en la mirada del pájaro? Las respuestas fueron silenciosas, hechas de anécdotas contadas en cocinas y portales. Una señora mayor articuló algo que sonó como un refrán nuevo: «Los ecos vienen a pedir cuentas, no siempre a acompañar». Esa frase no apaciguó, dejó una pregunta clavada. Segundo me contó que una vez vio a un hombre llegar desde el monte con el pelo empapado y un pañuelo rojo en la mano. Era el sobrino de don Octavio, dijo. Había vuelto con la mirada gastada. El hombre le dijo a Segundo que había seguido un rastro hasta la raíz del algarrobo y que allí había encontrado una piedra hueca con una huella diminuta como de garra. Nadie supo qué hacer con esa huella. Unos dijeron que era de un ave rara, otros que era la marca de algo que no tiene nombre entre los libros de aves. El sobrino lloró poco y mucho al mismo tiempo. Pidió a la gente que rezara, y en su voz no había pedido de milagro, sino una imploración por una explicación. Con el tiempo, la historia de don Octavio se volvió un modo de hablar del pueblo. Una advertencia que se dice cuando se ven luces en la madrugada o cuando el hijo tarda en volver. La gente empezó a colgar pequeñas campanillas en las ventanas, no para ahuyentar al pájaro, sino para recordar que algo puede tocarte con su canto cuando menos lo esperas. Segundo, con la carga de haber estado allí, confesó que, algunas noches, al oír lluvia muy fina, le parecía distinguir un nombre que se repetía, algo entre el río y la rama. Y cuando eso ocurría, cerraba las cortinas y se quedaba pensando en lo que veías o no veías. No diré que aquello probó algo, diré que dejó una huella en el tejido. Hace poco me mandaron una foto. Un árbol en la periferia, con el tronco cubierto por marcas en forma de círculo y pegado al nudo de una rama, un pequeño retrato. La foto arrugada de un hombre mayor. Lo curioso era la leyenda escrita con tiza. Aquí volvió a pasar. Nadie quiso agregar más. El retrato terminó siendo un altar improvisado, y la lluvia siguió cayendo sobre él como si supiera bien a quién debía mojar. Mientras narraba Segundo, en su voz asomaba algo que no encajaba ni en la fe ni en la superstición, una sensación de responsabilidad. «No sé qué se llevó a don Octavio», dijo. «Solo sé que algo vino a pedir, algo que aquí no habíamos pagado». Y esa palabra, pagar, resonaba con el peso de los refranes que escuché en otros relatos: deuda, memoria, hambre.
No siempre hambre de comida, a veces hambre de nombres olvidados, de promesas que no fueron cumplidas. Con esto, vuelvo al hilo que nos ata como oyentes, los ecos. La funeraria trajo una voz que negó su despedida. Quiero cerrar con una reflexión que me dejó todo esto. Las historias que han pasado por este episodio no buscan espantar por el espanto mismo. Buscan contar cómo ciertas voces vuelven porque algo quedó a medias. Una palabra no dicha, una deuda sin saldar, una compañía negada. Esos regresos se diseminan en sonidos, un grito en una funeraria, la mano extendida de un niño en el monte, el aleteo de una criatura que pide cuentas bajo la lluvia. Nos confrontan con la fragilidad de la memoria y con la manera en que, a veces, recordamos demasiado tarde. Si alguna de estas voces te hizo sentir algo especial, miedo, compasión, nostalgia, compártelo en los comentarios. Cuéntanos si en tu ciudad existe una historia parecida, sin nombres reales y con respeto, porque esta comunidad se construye desde la empatía. Recuerda, el sorteo está abierto tal y como lo expliqué antes. Participa con cuidado y solo si estás cómodo. Termino como empecé, escuchando. Dejo la puerta abierta para que me escriban sus experiencias, pero cierro la advertencia que siempre debo lanzar. No vayan donde no deben, no provoquen lo que estas historias muestran, respeten los lugares y a las personas. Ecos de los muertos, historias que congelan el alma. Si algo de esto se quedó clavado en tu pecho, no lo escondas, compártelo con alguien de confianza. Yo me quedo escuchando, y hasta la próxima noche, cuando otros ecos encuentren su camino hacia nosotros. Recuerda que hay sonidos que vuelven para pedir algo que no admitimos, y hay veces en que escuchar es la única forma de pagar la deuda.